y a su prójimo como a sí mismo. Nos la dejó fácil en el Antiguo Testamento, el corazón de la ley con respecto al prójimo, amén. Jesucristo ya viene, Jesucristo dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Uy, ahí sí ya está más complicado, amén. Con el amor de Jesucristo hay que amarse los unos a los otros, con el amor más sublime que ha existido jamás, amén. Amén. Con el amor que lo da todo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Con ese amor te pide el Señor Jesucristo, te dice, yo ya cumplí, yo hice lo que tenía que hacer, háganlo ustedes también, porque tenían que hacerlo. Estaba escrito en el corazón de la ley, estaba escrito que lo tenían que hacer. Háganlo pues, también ustedes. Ya lo hice, ejemplo os he dado, ya les puse el ejemplo. Sean imitadores de mí, amén. Amén. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Gloria a Dios. Y vemos aquí el consejo que nos da en Mateo. Dice, bienaventurado, bendito aquel siervo fiel que el Señor le haya haciendo como debiera ser, amén. Amén. Hay quienes se la pasan hablando, no voy a abarcar mucho ese tema del final del mundo. Hay quienes se la pasan discerniendo los tiempos y diciendo, ¿saben qué? Ya viene el Señor. Ya viene el Señor mañana. Ya viene el Señor en el 2024, en el 2012. Ya viene el Señor. ¿Saben qué? Ya están pasando muchas cosas, ya hay terremotos, ya hay guerras, ya hay todo, una serie de acontecimientos. Ven cualquier cosa como el final de los tiempos. ¿Saben qué? Se eligió un presidente acá, ya es el final de los tiempos. ¿Saben qué? Se eligió un nuevo acá, patriarca de cierta religión, ya es el final de los tiempos. ¿Saben qué? Viene un cometa, vámonos en la cola del cometa, amén. Paz, o sea, el Señor les explica aquí en el capítulo 24 de Mateo que nadie os engañe. Yo digo esto, les cuento para que nadie os engañe y digan, ¿saben qué? Ya es el momento, ya viene el Señor, ya. No, dice la palabra que ni los ángeles del cielo aún saben el día ni la hora, no. Despreocúpate. Y aquí nos da el consejo el Señor Jesús cuando termina nos da el consejo. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y lo viene bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Les de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Bendito el siervo aquel al que le haya haciendo así, como encargó el maestro, dando el alimento a tiempo, predicando la palabra de Dios, instando en tiempo, fuera de tiempo, después de tiempo, nos dice en Timoteo, Pablo, fuera de tiempo, después de tiempo, a todo momento, instando en la palabra de Dios, viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Bendito ese siervo fiel. Imagínense que el Señor abriera los cielos ahorita. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso es bueno. No estamos preocupados. ¿Qué día va a venir? ¿Saben qué? Ya va bien un cometa, pasó un cometa. Por ahí me dieron una noticia medio rara. Hace días que estaban bajando guillotinas para matar a santos y decapitarlos. Es algo fatalista. Es algo fatalistas que no deben de estarse preocupando. Cuando venga el Señor, si te va a encontrar el Señor haciendo las cosas que le agradan, no tienes de nada más que preocuparte. Amén. Si nos llega ya en el hospital el miércoles orando por los enfermos, alimentando al necesitado, no creo que se vaya a molestar el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo creo que va a llegar ahí y nos va a abrazar. Gloria. Gloria a Dios. El hiponeo, el CMC. Dale un aplauso al Señor porque de Él es la gloria de todo.
Nada hacemos por nosotros mismos, sino que el Señor que se mueve en nosotros, Él hace las obras. Amén. Y si hacemos lo que el Señor está haciendo, no debemos de preocuparnos porque el Señor es quien lo hace. Que se preocupe el que no está haciendo lo que el Señor desea. Que se preocupe el que no se deja mover por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Que se preocupe el religioso. Que se preocupe el encerrado. Que se preocupe el que no está siendo fiel a Jesucristo. El que no está en la obra. El que no está en la oración. Amén. Oración en la acción. Como Jesucristo iba en la acción, iba predicando el evangelio, iba alimentando al necesitado, iba resucitando a los muertos, iba perdonando pecados. Amén. Iba salvando, iba librando de la muerte. Y oraba también. Amén. Esa es la oración. Cuando llega, uso mucho este pasaje porque tiene mucho que ver este pasaje. Aleluya, tiene mucho que ver este pasaje. Cuando llega el Señor Jesucristo con Natanael y lo ve allá orando, este hombre dedicado a la ley. Amén. Que estaba orando este hombre y le dice el Señor: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Amén. Ese hombre estaba ahí conforme a la ley. La ley decía: ¿sabes qué? Si vas a cumplir la ley, vas a estar delante. Cuando te levantes, va a decir: Jehová es el Dios eterno. Si volteas para acá en tu casa, en la puerta, tiene que decir que Jehová, tu Dios, uno es. Si levantas la cabeza cuando te acuestes, en el techo debe estar escrito: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y si te levantas por el camino, ir alabando a Dios, repasando la escritura. Amén. Y este hombre estaba ahí intentando cumplir la ley, intentando ahí sentado, orando. Pero le dice el Señor: ven conmigo, sígueme y verás mejores cosas, cosas más grandes. Verás ángeles subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Sígueme a la acción. Está bien que intentabas cumplir eso, ok, pero ahora, de ser un verdadero israelita, ahora vas a ser un verdadero hijo de Dios. Ahora vas a ser un verdadero cristiano, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. A los cuales el Señor les dio potestad. Dios potestad, dice la Escritura, de ser hechos. Vamos a decirlo todos. De ser hechos. Hechos. Ahí sí son hechos, no palabras. Amén. Hechos hijos de Dios. Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hechos, que quede claro. A ver, otra vez. Hechos. Todos juntos, todos. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así me imagino que llegó el Señor con Natanael. ¿Sabes qué? Levántate y eres un verdadero israelita. Pero ahora un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, alguien que se preocupe por su prójimo, alguien que ande instando a tiempo, en todo tiempo, fuera de tiempo, la palabra de Dios. Así quiero que sean de ahora en adelante. Y cuando ve a sus discípulos les dice: los dejo encargados, den la palabra a tiempo, den el alimento a tiempo. Aleluya. El alimento del alma, el alimento de la vida del hombre. Así se alimentará el hombre y no se incrementará la maldad. Amén. Yo creo que alguien que está esperando en el Señor no debe estar preocupado con las señales. Amén. No debe estar ahí atormentándose con los sucesos del mundo. El Señor dice: no. Vendrán muchos cristos y empezarán a anunciar esas cosas raras. Que aquí, que vengan para acá. Que
que se va a acabar aquí, que ya nos van a matar para allá. No, olvídate. Ponte a hacer, encárgate de lo que te he mandado a hacer. Amén, amén. Encárgate de lo que te he encomendado. Eso sí, no dejes de hacerlo. Y luego nos sigue diciendo, hay de aquel siervo que estando encargado y que vea que su Señor no viene, que tarda en venir, diga, no creo que venga ya no va a venir. Ya no tengo por qué estar cumpliendo el mandato, el encargo, la orden. Y se empiece a malgestar en su vida y empiece a tomar cosas a la ligera, como no predicar la palabra de Dios, como no dar el alimento. Aquí menciona como emborracharse, como tirar la pureza de su templo. Dice Pablo, ¿no sabéis que vosotros sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aún más allá de ser templos de Dios, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. No puedes estar destruyendo el templo de Dios. No puedes estar llevando al límite al cuerpo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios no habitará en un templo sucio o derruido. Dice la Escritura, sigue fiel, permanece al que permaneciere hasta el fin. Ese será salvo. Amén. Amén. ¿Qué nos deja este pasaje? ¿Qué nos deja esta enseñanza? Gloria a Dios. ¿Qué nos deja? La bendición de Dios, el encargo de Dios. Amén. Amén, amén. Preguntaba eso el lunes pasado. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja? Vamos. Y me decían, no, pues vamos a vivir tranquilos. Gloria a Dios. Vamos a vivir confiados. Gloria a Dios. Vamos a vivir seguros. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Confiadamente en el Señor. Poderoso gigante, decía alguno por ahí, tenemos en el Señor. Pero lo dice claramente la Escritura, 100 veces más. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Todo hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Ahorita le van a dar. Sígueme a la acción, amén, dice el Señor. Natanael, verdadero israelita, es cierto, sí, pero ahora sígueme a la acción, a lo cual he venido, a lo cual os había reservado, a lo cual les había puesto ahí. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no dejes que nadie se pierda, amén. Dice la Escritura, eso vino el Señor después de todo. ¿Para qué viene el Señor? Preguntaba. Para sanar enfermos, para curar, predicar el año agradable, el reino de los cielos. Amén. Para que nadie quede sin conocer a Dios. Una de las señales que da el Señor ahí, dice la Escritura, y se predicará este evangelio y palabra por todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. En eso debemos de estar concentrados, amén. En predicar la palabra del Señor, en que se entiende la palabra del Señor. Aleluya. Estaba leyendo la palabra de Pedro por ahí, primera de Pedro. Santo Dios, ya sé porque tenía tiempo que no leía la primera de Pedro. Está fuerte la carta de Pedro, muy fuerte, amén. Muy fuerte, casi como en la ley, amén. Pero termina contundente Pedro. Ahí dice, hágase como el Señor hizo, amén. Amén. Hágase como el Señor, anden como el Señor. Y ya no suena tan mal porque el Señor nos justifica.
Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Empecé diciendo que el Señor no cambia, es constante en el amor, en la misericordia, en su encargo de instar su palabra. Amén. De dar el alimento a tiempo. Amén. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Amén. En el Antiguo Testamento estaba declarado: toda alma que pecare, esa morirá. Si negamos que el Señor se perfecciona, es constante en la perfección, amén, se perfecciona, va de victoria en victoria el Señor. Gloria a Dios, amén. Si negamos que el Señor se perfecciona, estamos negando su palabra. ¿Sí? Dice esta cláusula: en el antiguo venía, mas la paga del pecado es muerte. No, digo, toda alma que pecare, esa alma morirá. ¿Sí? Y ahora viene esta cláusula: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estaba leyendo ahí, escudriñando en la ley del hombre, y dice que si alguien roba o injuria a alguien, si este alguien no presenta la acusación correspondiente, no hay delito que perseguir. Amén. Nótese, si alguien comete robo o injurias contra alguien y este no presenta la acusación correspondiente, no hay delito que perseguir. Amén. Amén, amén. Hay cláusulas con la cual, a pesar de ser culpable, puedes quedar en libertad. Amén. Así el Señor puso cláusulas que si tú aceptas la palabra de Dios y te arrepientes de todos tus pecados y aceptas el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él nos limpia de todo pecado. Amén. Aleluya. Él nos limpia de todo pecado. Dice Pablo: ¿acaso agradaremos a Dios pecando? De ninguna manera. Los que son llamados, arrepiéntanse de su antigua vida y no miren atrás, porque el que mira hacia atrás no es digno de tomar el arado. Amén. Ya estás en las cosas de Dios. Dice Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo honesto, Todo lo amable. todo lo justo, Todo lo puro, todo lo amable, Todo lo puro. todo lo puro, Todo lo todo lo amable. bueno. todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, En eso. si algo digno de alabanza, En esto pensar. en esto pensad. Amén. Me gusta pensar en que el Señor es santo y perfecto. Me gusta pensar en que si alguien me juzga, poder decirle: el Señor me justifica. Aleluya. Si alguien me dice: pecaste, poder decir: el Señor no pecó. Y eso me basta. Amén. Amén, aleluya. Si alguien encuentra piedra de tropiezo en mí, decirle: el Señor no tropezó. No hallo piedra de tropiezo en Jesucristo, el cual me redime de todo mi pasado. Aleluya, aleluya. Mejor ocupo mi tiempo en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. El estar pensando en ir el miércoles a orar por los enfermos. El estar pensando en ir a escuchar la palabra el lunes. El estar pensando en cada sábado ir a predicar la palabra. En estar pensando cada día ser mejor delante de la presencia de Dios. En estar pensando en escudriñar la escritura. Amén. En estar en la acción, en la oración constantemente. Todos los días. Aleluya.
todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Amén. Si hay algo digno de alabanza, gloria a Dios. Dice el Señor, bendito el que cuando llegue lo haya haciendo así. Amén. Si se dan cuenta, llegué a mediodía hoy, pero me alegro cuando llego a encontrarlos alabando a Dios. Me alegro que cuando llego ya están danzándole a Dios, están cantándole a Dios, están aplaudiéndole a Dios, unos están orando por otros. Amén. ¿Qué tanto no se alegrará el Señor que Él dio su vida por nosotros y que puso valor a nuestras almas? Aleluya. Él se alegra más de lo que me pudiese alegrar yo. Amén. Él se alegra cuando nos ve. Amén. Y no solo nos va a encontrar al final, sino a cada momento que el Espíritu de Dios desciende en medio de nosotros y nos encuentra alabándole y glorificando su nombre. Ahí también está el Espíritu de Dios y la bendición de Dios. Dios les bendiga. Amén, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo? Deseamos para el joven predicador, aleluya.